patio de honor, la información está a la orden del día. Es importante indicar que hoy por la noche teníamos pactada una entrevista con el ministro de Desarrollo Agrario y Griego, el flamante ministro de Desarrollo Agrario Javier Arce, pero nos han cancelado la entrevista hace una hora, o hace un poco más de una hora, porque, y esto es importante, los ministros han sido convocados de manera extraordinaria y de último momento a Palacio de Gobierno. Ellos se encuentran en estos momentos en la llamada Casa de Pizarro y de todas maneras van a tener alguna respuesta seguramente por la investigación al presidente de la República por parte del Ministerio Público y además por esta revelación del colaborador eficaz que habría señalado que el presidente de la República habría recibido 30.000 soles a través de Juan Silva y por parte de Samir Villaverde. Ya estamos a esta hora de la noche con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Señor Cateriano, muy buenas noches, bienvenido a Canal N. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias a usted. Yo le quería primero hacer una reflexión, digámoslo así. Es la primera vez en la historia de nuestro país que un presidente de la República es investigado en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente, y es una situación escandalosa y vergonzosa, la suma de imputaciones que se vienen presentando contra el presidente Castillo, lo que hacen es profundizar la crisis política del país y ciertamente estamos construyendo un escenario en el cual el propio presidente Castillo con su conducta está construyendo su destrucción política, ¿no? Pero ¿qué podría pasar de aquí en adelante? Es decir, el Ministerio Público no ha suspendido la investigación como sí lo hizo en su momento Zoraida Ábalos. Es verdad que van a hacer las diligencias correspondientes a este tema, pero ¿qué podría pasar? Estas investigaciones podrían tardar 2 años, 4 años, 6 años, incluso, ¿no? A ver, todos sabemos que las investigaciones en el Ministerio Público demoran. Ciertamente estas imputaciones tienen que ser corroboradas, se tienen que citar a las personas que están formulando estos graves cargos, pero también puede acontecer que a lo largo de este proceso se vayan ratificando las versiones, aparezcan pruebas, se consoliden los testimonios que están brindando los colaboradores eficaces, y esto ciertamente puede agravar más la situación penal del presidente Castillo, porque ya no estamos hablando de acusaciones políticas, de agravios o de cargos que formulan los medios de comunicación, no. Todo esto es producto de un entorno íntimo de colaboradores y de gente cercana al presidente Castillo que está colaborando con la acción de la justicia. Y esto es lo más delicado de este asunto. Pero ¿qué le tocaría hacer o qué toca de aquí en adelante? ¿El presidente usted cree que debería convocar a un adelanto de elecciones o el Congreso tendría que aprobarlo? ¿Qué debería pasar de aquí en adelante, señor Cateriano? A ver, la salida constitucional que se ha planteado es la renuncia del presidente Castillo al cargo. Pero como sabemos, el presidente no quiere renunciar. Entonces acá lo que podría acontecer es que si los hechos imputados contra el presidente Castillo se consolidan, se descubren nuevas pruebas, se fortalecen los testimonios con la consolidación de los indicios que se han presentado, es decir, se va a convertir el escenario político en un infierno para el presidente Castillo y él se va a ver obligado a renunciar. Ciertamente tendrá un rol decisivo la ciudadanía, mientras la mayoría del país mantenga una situación pasiva frente a estos escandalosos hechos, lo que pretende o aparentemente pretende el presidente Castillo es flotar, intentar, como el día de ayer, exhortar a un diálogo nacional. Claro, él exhorta al diálogo nacional cuando aparecen estas clases de testimonios o de graves cargos ya de carácter penal, reitero, que lo involucran directamente. Entonces, estos son gestos desesperados en realidad del presidente Castillo. Acá hay que confiar en primer lugar en la acción de la justicia, en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial.
ya que es evidente que la gran mayoría de parlamentarios ha claudicado en las funciones para las cuales fueron elegidos, es decir, fiscalizar y ejercer el control político contra el gobierno. No quiero generalizar, pero es notoria la inacción del Parlamento. El Parlamento tranquilamente, porque no tiene ningún impedimento constitucional, podría avanzar en sus investigaciones, podría hacer efectiva la responsabilidad política de más ministros de Estado, y vemos que su conducta es lenta y pasiva. Entonces, reitero, acá lo que queda es confiar en una acción independiente del Ministerio Público, porque acá no es como dice el señor Cerrón, que a él lo están persiguiendo políticamente, o ahora, como señala el presidente del Consejo de Ministros, el pueblo quiere sacar a un maestro rural, ¿no? No, acá son evidencias. Los $20.000 que aparecieron en la oficina del hombre de confianza del presidente Castillo, su ex secretario, no aparecieron por arte de magia. ¿Por qué se fugó el señor Pacheco? ¿Y por qué ante esta escandalosa fuga el presidente de la República guarda un silencio vergonzoso y no exhorta a él y a los otros prófugos, sus sobrinos, para que se entreguen a la justicia y colaboren? Si no tienen nada que temer, si no han cometido ningún acto delictivo, ¿cuál es la razón para fugarse? Ahora, señor Carteriano, le comento que el presidente de la República, si bien ha estado reunido con sus abogados a esta hora de la noche ya y con algunos de sus ministros, él continúa con su agenda. Palacio de Gobierno, la oficina de prensa de Palacio de Gobierno acaba de enviar una comunicación señalando que el presidente de la República, Pedro Castillo, va a tomar juramento al nuevo titular del Ministerio de Trabajo a las 8 en punto de esta noche en el Salón Cáceres de Palacio de Gobierno. Ojo, no hay convocatoria a la prensa porque señalan que la transmisión se va a realizar solo vía TV Perú y en las redes sociales de la Presidencia de la República. 8 de la noche va a hacer la juramentación del nuevo ministro de Trabajo, señor Carteriano. ¿Continúa con su agenda el presidente de la República? Bueno, el presidente puede hacer toda clase de malabares políticos, pero lo que no puede ocultar es, o lo que no puede evitar es que estos escandalosos actos de corrupción no sean de conocimiento público de la ciudadanía. Hoy los medios de comunicación anuncian audios, anuncian llamadas telefónicas, que yo no sé si esas llamadas del presidente Castillo eran a su secretario cuando estaba en funciones o ya en la condición de prófugo de la justicia. Eso sería sumamente grave, que el presidente de la República se haya comunicado telefónicamente con su exsecretario cuando él ya es un prófugo de la justicia. Esto sería sumamente grave. Claro, esto sería sumamente grave. Vamos en todo caso a esperar nuestros periodistas en el panel. Álvaro Reyes de Perú 21 y María Laura Galindo de Canal N quieren hacerle algunas consultas. Álvaro. Sí, doctor Carteriano, buenas noches. Sí, tengo Buenas una noches. consulta aprovechando su experiencia como ex presidente del Consejo de Ministros y quería saber si es posible que un presidente en funciones, siendo investigado por la Fiscalía, pueda tener el espacio, el tiempo para responder a la justicia y al mismo tiempo, comandar el país. ¿Es posible? Usted ha visto muy de cerca a un presidente de la República, en este caso Ollanta Humala, trabajar. ¿Es posible? ¿Se puede concentrar en ambas cosas un mandatario? A ver, el presidente Castillo se comprometió públicamente y de manera libre a luchar contra la corrupción en la campaña electoral. Y lo que hemos apreciado es que el presidente no solamente obstruye la acción de la justicia, sino que no colabora ni con el Ministerio Público ni con el Poder Judicial. Y es más, ante bochornosos actos como las fugas de sus sobrinos y de su exsecretario, guarda silencio. Y como mecanismo de defensa, su señora esposa emplea el silencio. Es decir, una coartada abierta para evitar la acción de la justicia. Entonces, acá hay una acción del presidente
que rompe un compromiso ético y moral, más aún ahora que ocupa la presidencia de la República y tiene la obligación constitucional de colaborar con la acción de la justicia. El presidente de la República cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y el acatamiento de las resoluciones judiciales y fiscales. Y acá el presidente Castillo está incumpliendo. Ahora, yendo a la respuesta, un presidente naturalmente tiene que enfrentar todos los problemas, más aún en una situación crítica como la que está atravesando el país en un grave contexto internacional. Lamentablemente, si en un escenario como este se le agregan estos problemas, ciertamente el presidente no dedica todo el tiempo a su labor. Y no lo digo yo, el propio exministro del Interior, Avelino Guillén, cuando dejó el cargo, señaló abiertamente ante la prensa que el presidente de la República permanentemente estaba en una situación de nerviosismo ante la eventualidad de un pedido de vacancia o de renuncia al cargo, y que fundamentalmente se dedicaba, es decir, empleaba todo su tiempo para intentar una defensa política. Y en realidad eso es lo que estamos apreciando. El teatro del día de ayer, esta convocatoria a un diálogo nacional de forma repentina, es simplemente una acción política para tratar de distraer esta clase de acusaciones tan graves que se le vienen imputando. Sí, María Laura. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Cateriano. Buenas noches. Usted justamente menciona que el presidente debería enfrentar esta situación en la que se está viendo en este momento. Él ayer hablaba de dejar el enfrentamiento con el Congreso de la República. Entonces, hablando un poco sobre la situación, el Perú, ¿de qué manera impacta este enfrentamiento en cómo se está llevando al país, el gobierno mismo? Yo no sé de qué enfrentamiento habla él. El Parlamento le ha dado voto de confianza a todos sus gabinetes. Es más, en casos en donde notoriamente había presencia o se designaban ministros que nunca debieron ocupar un despacho ministerial. Los consejos de ministros no han caído como consecuencia de una acción de control político del Parlamento. Los gabinetes han caído o por los escándalos, las vergonzosas denuncias de corrupción o la ineptitud con la que han manejado los asuntos del Estado. Ese es un hecho objetivo. Entonces, acá de enfrentamiento, de persecución política, de obstrucción, no podemos hablar. Lo que sí es evidente es la absoluta irresponsabilidad e ineptitud con la que el presidente viene manejando los asuntos de Estado. Y en realidad las declaraciones hilarantes que da, que tienen hasta repercusión internacional, ¿no? Ahora, doctor Cateriano, ¿y qué rol está cumpliendo, considera usted, Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre? Porque él va a Palacio de Gobierno, al parecer, para pedir su cuota, ¿no? A ver, acá se ha tratado de dividir, ¿no es cierto?, la dupla, el bueno y el malo, como en el pasado. Odría el bueno, Esparza Sañartu el malo, Fujimori el bueno, Montesinos el malo, Castillo el bueno, Cerrón el malo. No, acá hay una dupla que está jugando un rol político evidente. Ciertamente, este es un caso inédito a nivel mundial. No conozco una democracia en donde un condenado por la justicia sea jefe del partido de gobierno y ejerza impunemente presión política contra el presidente de la República. Eso ha sido notorio en los últimos días, y es evidente que el señor Cerrón no desperdicia la oportunidad para recordarle permanentemente al presidente Castillo que fundamentalmente su permanencia en el cargo depende de él. Bien, señor Cateriano, usted siempre tan preciso con sus apreciaciones y con sus opiniones. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Patio de Honor. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos a un corte. Ya volvemos.